Yo me aparté de Dios, el mismo hijo de un pastor, Jehová reprenda al diablo, me enamoraba y me acosaba. Ay, bueno, yo me crié en un hogar cristiano, mi abuela es cristiana y mi abuela me crió con esos principios de un chico cristiano que nació y creció en el Evangelio hasta el año 2018. De 2018 hacia atrás, siempre me caractericé por ser ese chico que estable, adoraba a Dios sin importar nada, que ayunaba. Si me tocaba ayunar una semana yo lo hacía, si me tocaba ayunar 3 días cruzados yo lo hacía. O sea, yo era muy seguidor de las cosas de Dios y muy amante, aún lo soy. Uno si quiere cambiar, y 1000 veces, yo intenté cambiar 1000 veces, y Dios sabe cuántas veces quise yo cambiar y qué quería yo, y cuántas veces yo le oraba, cuántas veces yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Muchas veces lo hacía y es muy difícil, pero realmente hoy día me duele lo que pasa con la iglesia, me duele lo que pasa con los siervos de Dios, según que se dejan usar del diablo para maltratar, para dañar. O sea, en vez del cristiano traer a esas ovejas descarriadas, lo único que hace es que de pronto se aterrorice, se atemorice o se avergüence. No es de un cristiano de gritarte aquí en la calle: arrepiéntete, hijo del diablo. O sea, que te han dicho así. A mí me lo han gritado. Cuando yo me aparté de Dios, sí, créeme que las cosas de Dios me han hecho mucha falta, porque yo todavía voy a la iglesia y yo, ay no, Dios, quiero volver, pero no, a la vez no es fácil. O sea, ¿qué te ha impedido? Es duro. Es duro, Esteban. Es muy duro, es demasiado difícil volver a los caminos de Dios, y yo tengo la certeza y la esperanza de algún día volver otra vez. Pero es muy difícil, y más para mí con el tema de mis hijos. Y vayan a la iglesia y adoren realmente a Dios como tiene que ser. No vayan a pegar silla, no vayan a calentar silla, no vayan a danzar en mentira y no vayan a hablar en lengua falsa. Dejen de ser tan hipócritas. Jesucristo no fue hipócrita, y por eso Jesucristo, cuando fue a la iglesia, que se airó, era por la misma hipocresía de la gente. Y yo les digo, ay de aquellos pastores y de aquellos siervos que usan la palabra de Dios para lucrarse. La pastora me ve y me tuerce los ojos. Elías una vez me tiró la moto, el pastor no me habla, un poco de sierva me dejaron de hablar. Me dolió en el alma, Esteban, que Jesucristo en una parábola habla que aquel siervo que cuida sus ovejas, cuando se le pierde una, deja el remanente de ovejas y va por una sola que está extraviada. Pero acá es lo contrario. Acá te señalan, acá te ultrajan, acá te odian. Y yo pensé una vez ir otra vez, y yo dije, pero yo, ¿cómo voy a ir allá si me miran mal? Gracias y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz y estoy aquí para compartir con ustedes contenido que creo que puede ser edificante para sus vidas. En el día de hoy me gustaría comentar un poquito el vídeo que acaban de ver previamente. Es un vídeo mucho más extenso, creo que duraba cerca de 20 minutos, y quería simplemente comentar algunas cosas de lo que aparece ahí, porque la persona que me lo mandó me dijo que cree que podía confundir a muchos creyentes, y yo creo que no. Yo creo que no debería confundir a muchos creyentes, pero sí que es cierto que a mí se me han mezclado muchos sentimientos en cuanto a este vídeo en algunas partes. En cuanto escuchaba ciertos argumentos, ciertas opiniones, a veces decía, pues ahí tienes razón, pero ahí estás totalmente equivocado. Entonces yo quiero comentar algunas cosas respecto al vídeo. De manera general, entendemos que el vídeo sale un joven que está siendo entrevistado. Ese joven habla, ¿no?, que él había sido instruido en los caminos del Señor, criado como aquel que dice en la iglesia por la que era su abuela, en buenos valores cristianos. Él dice que era de oración, que él ayunaba cuando había que ayunar, que él iba a todos los cultos. A lo largo del vídeo se van mostrando fotos del antes y el después, de cómo se vestía y de cómo se viste ahora, y de cómo a veces se viste un poco de mujer y cosas similares, ¿no?
Y luego lo que el chico habla es que al final, pues a partir de una cierta edad, en la adolescencia, no pudo ya contener esa doble vida en su corazón y tuvo que mostrar lo que realmente era y mostró públicamente que es homosexual. Entonces acabó saliendo de la iglesia porque él mismo sabe que esas cosas ahora mismo pues interrumpen su relación con Dios en cierta forma y que la iglesia lo trató muy mal por eso, que no sé, él habla de una pastora que le giraba la cara, un pastor que iba contra él, hasta una persona, ¿no? que le había rayado el vehículo que él tenía, incluso llegó a decir y afirmar en el vídeo que el hijo de un pastor, creo que dijo exactamente eso, el hijo de un pastor estaba como teniendo esa doble moral, ¿no? Que por una parte parecía que lo ignoraba, pero por otro lado se acercaba íntimamente a él. Y que cómo la gente le ha dado la espalda y cómo la gente lo desprecia y dice que la gente no debería ir a la calle gritándole arrepiéntete hijo del diablo y todas esas cosas. Y que por otro lado, luego afirma también que extraña su relación con Dios, que en el fondo echa de menos esas cosas y que deberíamos verlo como con más compasión, ¿no? Como esa oveja descarriada. Y claro, el problema del discurso de este joven es uno, y es que está vestido de mucho amor, ¿no? Al prójimo, y el amor al prójimo es un mandato bíblico y es algo que debería brotar de nuestros corazones. Está vestido de tratadme igual, miradme igual, aceptadme, no me deis la espalda y un discurso que en el fondo, si tú miras el vídeo, deja ver a los creyentes como muy malas personas que rechazan a los homosexuales, que odian a los homosexuales y por eso él ahora homosexual no puede estar en la iglesia, aunque echa de menos las cosas de Dios. ¿Qué tengo que decir al vídeo? ¿Y por qué diré lo de los sentimientos encontrados? Por un lado, me dolió y me puso muy triste el hecho de que mencionara que había un hijo de un pastor, ¿no? Con esa doble vida, que por un lado lo critico, pero por otro lado me acerco a él porque a mí en el fondo me atraen los hombres también. Y habló del pastor que le giraba la cara y de la gente que directamente lo ignoró y lo trató fatal. Y mira, voy a ser honesto. Me da mucha tristeza porque ciertamente en la iglesia hay personas que hacen eso. Ciertamente hay personas que hacen eso, pero no solo con los homosexuales. Y ahí voy. Lo que yo no quiero que se empiece a pensar es que con la homosexualidad se tiene un trato especialmente desagradable y especialmente de rechazo. Porque no es, en la iglesia no solo hay rechazo a ese pecado. Y vamos entonces a hablar de cosas claras para que no haya confusión, desde lo que yo creo y desde lo que yo he vivido. En primer lugar, ¿hay personas en la iglesia que actúan de esa manera? Sí hay personas en la iglesia. ¿Está bien actuar así? Claro que no. Pero ni con el homosexual, ni con el soberbio, ni con el orgulloso, ni con el mentiroso, ni con el mendigo, ni con el borracho, porque no hay que despreciar a nadie, porque no hay que tratar de manera irrespetuosa a nadie. Y les pido que analicen mis palabras, porque no estoy diciendo que apoyamos el pecado, estoy diciendo que no hay que tratar sin respeto a nadie, que no hay que tratar de manera ofensiva a nadie, que no hay que tratar de manera grosera ni maleducada a nadie. No hay que despreciar a nadie. Y creo que si un creyente se encuentra una persona homosexual en la calle y lo conoce, no es pecado saludarlo. Porque saludamos al orgulloso, saludamos al soberbio, saludamos a veces al que está en fornicación, saludamos a veces al mentiroso, pero saludar, ser cordial, ser educado, mantener una educación cívica no significa que estoy aprobando tu actitud. Vamos a ir separando cosas. Así que creo que está mal si le han lastimado el coche, si le han ignorado y mucho menos si le han gritado hijo del diablo por la calle. Otra cosa, si fuéramos a gritar por la calle hijo del diablo a todo aquel que tiene pecado y que vive en pecado, como pueda ser la homosexualidad o como pueda ser la fornicación, porque viven en pareja sin estar casados, iríamos gritando hijo del diablo a muchísima gente por la calle. Probablemente acabaríamos en prisión. No porque no digamos la verdad, porque sí, yo creo que sería algo perturbador a nivel social ir gritándole por la calle hijo del diablo a las personas.
Así que en ese sentido, creo que tampoco es una actitud correcta decirle a alguien, hijo del diablo, arrepiéntete, solo porque tenga esa práctica pecaminosa, porque entiendo yo que si lo hace con él, lo debería hacer con cualquier otra persona que tenga una práctica pecaminosa. Así que hay personas que actúan así en la iglesia. Sí, hay personas, porque en la iglesia debemos entender, primero, que en la iglesia, lo que vemos, la iglesia visible, donde congrega la gente, el lugar donde se reúnen personas que dicen ser creyentes, no todos son creyentes. Y eso lo tenemos que tener claro y creo que lo sabemos, ¿no? Que no todos los que están ahí son creyentes. Por eso muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y el Señor dirá, apartaos de mí porque yo no os conozco. Así que primero, en la iglesia, donde se congrega la gente, no todos son creyentes, no todos han nacido de nuevo. Segundo, en la iglesia pueden ser creyentes también inmaduros, creyentes poco santificados o poco maduros. Entonces puede ser que sean torpes en algunas cosas. Por eso la Biblia dice, soportaos unos a otros. Nosotros tenemos que soportarnos entre los creyentes. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocaremos, a veces cometeremos errores y a veces nos fallaremos y nos tendremos que soportar, como dice la Biblia, unos a otros en el amor del Señor. Además de eso, hay creyentes que a veces son nuevos en la fe y todavía no han madurado mucho, no están muy santificados y se parecen un poco a los creyentes de Corinto, a los que Pablo dice, os tengo que hablar como carnales cuando ya sois espirituales. ¿Por qué? Porque eran muy inmaduros en la fe. Y entonces hay creyentes que a veces son muy torpes, porque todavía son inmaduros, porque todavía no conocen bien las cosas. Incluso a veces algunos, por su inmadurez, pensarán que esa es la manera de actuar. Entonces, en la iglesia hay de todo, pero también hay que decir algo, no puedes decir los cristianos hacen eso, no, porque en la iglesia también hay gente madura, en la iglesia hay gente llena de compasión, en la iglesia hay gente llena de misericordia, en la iglesia hay personas que al pecador, sin comulgar con su pecado, lo aman como aman a sus enemigos, aman su alma y desean su salvación. Y ahora llegaré a esa parte del vídeo, por eso les pido que lo vean hasta el final. En la iglesia hay personas que tienen misericordia. Yo veo un montón de personas en mi congregación que están en la calle, que ven un borracho y se acercan. Y son compasivos y tienen misericordia y casi los miran como Jesús miraba a aquellas personas como ovejas sin pastor y les comparten el evangelio, pero le hablan de su pecado. Y ahí voy a ir. Y ahí voy a ir y espérenme porque hasta ahí parece, no está hablando todo muy bonito y puede ser que hasta aquí todo guste. Y es verdad, está diciendo que hay fallos en la iglesia, los hay. Está diciendo que hay gente hipócrita en la iglesia, la hay. Está diciendo que hay gente que actúa mal en la iglesia, la hay. Está diciendo que todos nos podemos equivocar, totalmente cierto. Pero vamos a empezar a reafirmar algunas cosas. La primera cosa es que no todos los cristianos odian a los homosexuales, pero todos los cristianos aborrecemos la homosexualidad y eso tiene que quedar muy claro. Nosotros somos llamados a amar a nuestros enemigos, pero amar a nuestros enemigos no significa estar de acuerdo con todo lo que hacen. Es decir, yo, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que vive con su pareja. ¿Qué me parece eso? Que está mal. Me parece que se llama fornicación, me parece que el sexo, el Señor lo creó para el matrimonio, pero yo en mi trabajo trato con respeto a mi compañero. En mi trabajo, cuando digo buenos días, le digo buenos días a ese compañero, como le digo buenos días a otro compañero. Sin embargo, yo no me hago el íntimo como que él no estuviera pecando, como si todo en su vida estuviera bien. Y si yo me acerco y tengo más intimidad con ese compañero de trabajo en el sentido de una amistad más cercana y algún día tengo que decir la verdad, la diré, mira, lo que haces es pecado, ese pecado como cualquier otro te hace culpable delante de los ojos de Dios y por lo tanto esa culpabilidad significa que al final del camino hay dos destinos, hay gloria eterna y castigo eterno. Y si tú vives de espaldas a Dios, vives en pecado, rechazando a Jesucristo, pues tu destino va a ser el castigo eterno. Por lo tanto, arrepiéntete de tu pecado, corre a Jesús en busca de salvación, reconócelo como Señor y Salvador, pon tu fe en su vida y en su obra perfecta y en su crucifixión, en su muerte y en su resurrección, y ahora vive para agradarlo y para su gloria. Entonces, yo soy educado contigo, pero lo que haces es pecado y yo quiero que lo sepas. Toda la gente de mi familia sabe que hay cosas de su vida que ya saben por mí que son pecado. Pero eso no significa que ya no les hablo. Eso no significa que no puedo sentarme en el sofá y tener una charla con un primo mío o con mi hermana o con mi mamá o con mi papá que no son creyentes. Pero saben que hay ciertas cosas que hasta ahí Juan Manuel no pasa.
¿Por qué? Porque eso es pecado y eso lo tiene claro. Así que en primer lugar, que amemos a las personas no significa que compartamos sus pecados. Y ese es el problema, que creen que significa, ven a adorar a Jesús siendo homosexual, ven a cantar a Jesús siendo homosexual, ven a adorar a Dios siendo homosexual, que no pasa nada. Sí pasa. El que practica el pecado es del diablo. Otro punto importante. Yo no creo que nadie tenga que ir gritando hijo del diablo por la calle, pero hay una realidad. En la carta de primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Así que el que practica la homosexualidad es del diablo. ¿En qué sentido? En que la Biblia divide a las personas en dos grupos, los que están en Dios y los que están en el diablo. Los que pertenecen son hijos de Dios, los que son hijos del diablo, los que están en las tinieblas y los que están en la luz, los que serán salvos y los que serán condenados. Y lo que separa todo eso es haber nacido de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo es un verdadero creyente, porque el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Cuando uno nace de nuevo, la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero primera de Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. Y así que ese hermano, puedo haber dicho gritando, tú eres un hijo del diablo, arrepiéntete. Y la actitud o la forma pudo haber sido incorrecta, pero el mensaje no. Pero no te estoy diciendo que tú eres un hijo del diablo porque tú eres homosexual. Te estoy diciendo que lo mismo es para el que vive con su pareja en fornicación. Te estoy diciendo que lo mismo es para el que le da la espalda a Cristo y vive detrás de sus placeres y vive detrás de sus pasiones y practica otro pecado y aborrece a Dios y vive ignorando a Dios y vive despreciando a Dios y vive conforme a sus pasiones y no conforme a la voluntad de Dios. Y eso tiene que quedar claro. Que yo considere que los homosexuales están en las tinieblas no significa que las tinieblas son solo homosexuales. En las tinieblas está todo aquel que vive conforme a sus pasiones, que vive de espaldas a Dios, que vive de espaldas a Cristo. No solo un pecado, no vayáis alzando la voz como si tenemos algo en contra de ese pecado, no. Eso está claro. El que practica el pecado, cual sea, fornicación, inmoralidad, homosexualidad, mentira, robo, asesinato, adulterio, el que practica el pecado, sea cual sea, es del diablo. No lo digo yo, lo dice primera de Juan. Por eso la Biblia dice, ¿cómo sabemos que hemos conocido a Dios? Porque amamos sus mandamientos. Jesús lo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Qué significa? Que el que me ama vive conforme a mi voluntad. ¿Qué piensa Dios de esas cosas que son pecado? Entonces, si amo a Jesús, abandono mi pecado por amor a Jesús y vivo ahora en el Espíritu y ya no vivo en la carne. Y eso solo puedo hacerlo si he nacido de nuevo. Así que puede ser que haya actuado mal la persona, pero la homosexualidad es pecado. Y quien practica esas cosas no heredará el reino de Dios. Y la Biblia es clara. Y repito, no es solo con la homosexualidad, la idolatría, la fornicación, el adulterio, la mentira, el asesinato, el robo, la codicia. El que practica el pecado es del diablo. Y la Biblia dice que ni los ladrones, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los hechiceros heredarán el reino de Dios. Así que debes entender una cosa, esto va para ese joven. La iglesia no es una tirana que odia a los homosexuales, pero la iglesia no te va a permitir vivir en pecado como si nada. Pero no solo a ti, a todas las personas. Otra cosa interesante, no puedes practicar un pecado y decir que quieres tener una relación con Dios. Dios dice en su palabra, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y yo, entre Dios y el pueblo. El pecado nos aleja de Dios. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque el pecado había roto nuestra relación con Dios y ahora por la fe en Jesucristo somos justificados y volvemos a tener paz para con Dios. Pero tú no puedes practicar el pecado y decir que aún así puedes adorar a Dios. Eso bíblicamente no es compatible y eso es lo que tienes que entender. La gente no me permite ir a la iglesia. Tú puedes ir, porque a la iglesia puede ir el borracho, puede ir la prostituta, puede ir el mentiroso, puede ir el adúltero, puede ir el fornicario. A la iglesia pueden ir, pero ¿sabes qué van a escuchar? Arrepiéntete de tus pecados, vive en santidad, niégate a ti mismo, vive para la gloria de Dios, abandona esos pecados, vive en el Espíritu, cumple los mandamientos de Dios. Y eso lo predicamos ahí, no porque haya un homosexual.
porque vamos a predicar siempre que las personas deben abandonar su pecado, arrepentirse de sus pecados, mirar a Cristo, correr para Jesús, vivir para la gloria de Dios y vivir conforme a los mandamientos. Al final, tarde o temprano, llegarás a un punto que tendrás dos opciones. O te rindes, crees el evangelio, te arrepientes de tus pecados, pones tu fe en Cristo y vives para la gloria de Dios, o te vas de la iglesia porque quieres vivir en pecado y sentirte cómodo, o irte a una iglesia falsa, que también te va a hacer las dos cosas. La iglesia falsa te va a hacer sentir que puedes tener tu relación con Dios y vivir en pecado. Y por último, una cosa interesante. Él dijo que deberíamos tratar a esas personas como ovejas descarriadas, porque la Biblia, y encima cita una parábola, ¿no? Habla de una parábola en que el buen pastor deja las 99 para ir a buscar a la descarriada. Ok, hay que ir a buscar a la descarriada, pero tiene que aceptar dos cosas. Número uno, que está descarriada. La oveja debe aceptar que está descarriada y debe volver al rebaño dejando su pecado de descarriamiento. Lo que la tiene descarriada lo va a tener que dejar, porque el pastor no trae a la oveja descarriada para que siga descarriada. El pastor la limpia, el pastor la lava, el pastor la santifica, el pastor la purifica y el pastor dejará a esa oveja limpia, no va a dejar a la oveja descarriada. Así que sí, realmente se debe ir a buscar a la oveja descarriada, pero la oveja descarriada, muchacho, tiene que reconocer que está descarriada y tiene que abandonar su pecado, arrepentirse de su pecado, y entonces sí podrá estar tranquilamente viviendo una vida en comunión con el Señor, pero tiene que abandonar el pecado. Tiene que abandonar el pecado, porque el creyente no es perfecto, pero crece en santidad. El creyente no es perfecto, pero vive buscando obedecer a Dios cada día. El creyente no es perfecto, pero va abandonando sus pecados día tras día por el Espíritu de Dios. Así que debe quedar una cosa clara. La iglesia no odia a los homosexuales, pero la iglesia aborrece la homosexualidad, como también aborrece el aborto, como también aborrece el asesinato, como también aborrece la mentira, como también aborrece... ¿Qué? Aborrece la fornicación, aborrece el adulterio, aborrece la soberbia, aborrece el orgullo, porque como creyentes debemos amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, y esos son pecados. Por lo tanto, Dios lo aborrece y nosotros no vamos a pasar por ahí. Así que no se hagan las víctimas, como que la iglesia nos odia, como que la iglesia nos desprecia. No. Vengan al culto, escuchen la palabra, pero van a ser confrontados con su pecado y o abandonan el pecado, tarde o temprano se sentirán incómodos en la iglesia. ¿Por qué me lanza? Es que estás mal, estás mal, estás mal. La homosexualidad bíblicamente es pecado. Bíblicamente es pecado, como muchos otros. Y te vamos a decir, como nos dijeron a nosotros, porque si estamos aquí hoy es porque también abandonamos prácticas pecaminosas. Algunos abandonamos, ¿qué? La inmoralidad, la borrachera, las drogas. Abandonamos otras prácticas pecaminosas y tú tendrás que abandonar tu práctica pecaminosa, como nosotros tuvimos que abandonar nuestra práctica pecaminosa si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos vivir para la gloria de Dios. Así que, por un lado, este chico dice que echa de menos las cosas de Dios. Pues ¿sabes qué le digo? Abandona tu pecado, abandona la práctica de la homosexualidad, arrepiéntete de corazón y corre a Jesús en esperanza y fe para que te siga santificando y te limpie. Y si no has nacido de nuevo, para que nazcas de nuevo, porque puede ser un tropiezo, pero puede ser realmente que nunca hubieras nacido de nuevo aunque estuvieras en la iglesia. Así que yo te diría, abandona tu pecado. Abandónalo, como todos nosotros hemos tenido que abandonar nuestros pecados, luchar contra nuestros pecados y esforzarnos en el Espíritu de Dios para vivir en santidad. Así que arrepiéntete de tus pecados, abandónalos, porque el que confiesa sus pecados y los abandona, la Biblia dice que hallará misericordia. Pero hay que confesar y hay que abandonar el pecado. Así que espero que esto no haya sonado tan tirano, pero son verdades. Esas cosas son pecado como muchas otras y en la iglesia se confronta el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo vendrá a buscar a una novia santa, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y amar al prójimo no significa tolerar su pecado, porque no hay manera de amar más al prójimo que decirle, todavía te puedes arrepentir y ser salvo. Todavía te puedes arrepentir y ser salvo, porque así como Dios tuvo misericordia de mí,
también la puede tener de ti, pero debes arrepentirte de tus pecados, abandonarlos, poner tu fe en Jesús y correr para vivir para la gloria de Dios y conforme a su voluntad. Espero que esto aclare muchas cosas. Y sí, la iglesia a veces puede ser un poco torpe, porque hay de todo en la iglesia. Y hay gente, como dije, muy inmadura, pero tampoco vamos a aceptar el pecado en medio de nosotros. Tampoco lo vamos a aceptar. Y si hay alguien que lo está haciendo, está mal a los ojos de Dios, y tranquilo, que así que como Dios juzgará al que practica esos pecados, también juzgará al que los practica dentro. Tú tranquilo, que al hipócrita también le espera el infierno, como al que practica otros pecados también y no se arrepiente y corre a Jesús para ser salvo. Espero que esto aclare mucho. Y espero de verdad que se haya entendido lo que realmente quería transmitir. Si no, cualquier cosa, pueden poner una pregunta en los comentarios. Los compañeros que me ayudan con este tema de las redes me avisarán un poquito de si hay alguna duda importante que resolver, pero yo creo que se ha aclarado lo que pensamos sobre este asunto. Un fuerte abrazo desde Barcelona. Que vayamos cada día abandonando más el pecado, que aquellos que todavía no están en Cristo se arrepientan de sus pecados, los abandonen, corran a Jesús en fe, en esperanza, poniendo su fe en la persona, en la obra de Cristo, en la muerte y resurrección de Cristo, poniendo su confianza en su salvación solamente en Cristo. Y ahora, si nacen de nuevo por obra del Espíritu Santo, en el Espíritu, que empiezan a vivir una vida de santidad para la gloria del Señor. Si todavía hay vida, todavía hay esperanza.